misterio. Sean bienvenidos. Conexión Enigma. Respetuoso saludo, es muy grato para mí compartirle una historia personal. Hace algunos años trabajé para una organización indígena coordinando la Secretaría de la Cultura. Para ese año fui elegida como presidenta de las fiestas tradicionales del pueblo, razón por la cual, previo al evento, debía estar en reuniones frecuentes y salir a mi residencia en zona rural a altas horas de la noche caminando. Debía pasar por un camino contiguo al cementerio. 2 noches antes del suceso, que podría ser paranormal, pasaba por un cañaduzal y escuchaba pasos en el mismo lugar. Lo asocié a animales domésticos que estuvieran por allí y no le presté más atención. Al siguiente día volví a escuchar en el mismo lugar los pasos. Ese día me alerté, ya que no me pareció normal que justo en ese mismo lugar escuchara algo así. Aceleré el paso y sentía que me agitaba un poco cuando escuché pasos pesados sobre la tierra, como los de un caballo muy grande. Pensé que no me fuera a alcanzar, ya que el camino era muy angosto y quizás, por querer pasar, me iba a lastimar. Corrí un poco hasta llegar al camino contiguo al cementerio, que es una subida muy inclinada. Sentí, por mi hombro izquierdo, que me resopló un caballo e hizo el sonido característico. Al voltear a verlo, no había nada. De inmediato salí corriendo como pude, y al llegar donde un vecino me vio tan mal que fue a verificar con una linterna y no habían pisadas ni rastro alguno. Tuve que acercarme a mi residencia, y desde ese día evito transitar sola de noche. Presuntamente asumo que eran los espíritus elementales enviándome un mensaje de autocuidado para que evitara peligros. Agradezco su lectura. En Río Sucio, Caldas, y en particular en sus territorios indígenas, hay muchas historias que podrían entrar en lo paranormal. Bienvenido a estas bonitas tierras. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, porque tengo una historia real que quisiera que contaras. Muchas personas no me creen, pero mi mamá, desde hace unos días, empezó a hacerlo más, sobre todo desde que escuchó la voz de mi tía y unas horas después ella murió. Desde pequeña he tenido esa habilidad extraña de escuchar cosas y cuando duermo verlas, aunque no el rostro de las personas. Todos los sueños que tengo los recuerdo, por lo más mínimo que sean. Todo comenzó cuando tenía 9 años. En mi familia, mis hermanas solían tener novios, unos de los cuales eran del cuento, entre comillas, por no decir guerrilleros. Tengamos en cuenta que soy de un pueblo del río Yurumangui. Prefiero mantener el pueblo y mi nombre en anonimato. Con uno de ellos me encariñé demasiado, hasta el punto de tratarlo y llamarlo como mi padre. Siempre estaba con él. Cuando venía al pueblo, siempre estaba conmigo. Me compraba dulces, incluso decía que yo era su hija, aunque solo era mi cuñado. En uno de sus viajes tuvo que ir a otro lugar y fue asesinado, no sé por quién, y no sé si alguien lo sabe, pues nadie me dijo nada. Solo me dijeron que murió. Pasados unos días de eso, trajeron el cuerpo al pueblo, se hizo el velorio, el día del entierro frente al cementerio. Debo aclarar que mi pueblo tiene una extraña tradición y es que cuando alguien muere y tenía un niño pequeño o este empezaba a encariñarse con la persona que murió, el niño pequeño se le pasa frente al cementerio, por encima de la caja del muerto para que éste pueda descansar en paz. Eso hicieron conmigo y juro que vi los ojos de él abiertos. Lo recuerdo claramente como si hubiera sido ayer. Recuerdo que cuando lo vi empecé a gritar tan fuerte y a patalear que mi mamá me agarró y me abrazó. Le dije que él estaba despierto, pero ella no le dio importancia y dijo que tal vez solo estaba así porque no había dormido. Yo le creí, por supuesto, apenas tenía 9 años. Al mirar de nuevo a la caja, vi que la ventanita estaba cerrada. Entonces me pregunté cómo había visto su cara.
así que solo lo atribuí a que no había dormido bien. Todo continuó bien hasta que cumplí 12 años, que empecé a tener sueños extraños. Siempre me levantaba y le contaba a mi mamá, pero no me creía nada. El sueño en cuestión era el siguiente. Nosotros, por lo general, dormíamos en la sala, ya que desde lo que sucedió con la caja, sentía algo mirándome cada vez que dormía en los cuartos. En el suelo, cuando dormía tranquila y relajada, también llegué a sentirlo, pero de la nada todo se quedaba en silencio. Ni los pájaros, ni las lagartijas, ni el viento, ni siquiera el río que se escuchaba, y eso que yo vivía a unos pasos del río, sonaba en ningún sitio. Se sentía mucho frío. Yo intentaba despertar a mi mamá o a mis hermanos, pero ninguno de ellos despertaba. Miraba a mi alrededor y mi mirada daba directamente a la cocina, que por detrás de esta se podía acceder al cementerio. En ese lugar miraba algo moverse y rápidamente me acurrucaba al lado de mi mamá abrazándola, pero no se movía para nada. Saqué mi cabeza de la cobija, miré lo que fuera que sentía que me observaba y allí yacía una figura negra, completamente de negro, pantalones negros, zapatos negros y una camisa con capucha también negra. Aproximadamente medía 1,80 metros de altura y era muy delgada, pero lo que más me aterró y que más recuerdo fue cuando lo miré intentando ver su cara, pero en ella no había nada, solo niebla negra. Sin embargo, yo sentía que me estaba observando. Cuando se movió rápidamente, intenté abrazar a mi mamá, pero algo me tomó del pie derecho. Se sentía frío, pero no como dedos que te agarran, sino simplemente se sentía frío. Entonces empezaron a empujarme hacia la cocina. Recuerdo que intentaba gritar, pero de mi boca no salía nada, ni siquiera un quejido. Cuando ya estaba a punto de llegar a la cocina, pues en mi antigua casa, entre la cocina y la sala, había un pequeño escalón. Justo cuando la mitad superior de mi cuerpo estaba a punto de caer en la cocina, completamente despertaba. Y al mirar el reloj, eran las 3 en punto de la madrugada. No podía despertar a mi mamá, así que simplemente me abrazaba a ella. Ni siquiera podía volver a dormir. A la mañana siguiente solo pude hablar con alguien, y ese fue el pastor de la iglesia. Yo le conté lo que había soñado. El señor solo me miró y se rió, algo que me pareció extraño, y solo dijo: aparentemente alguien aquí puede ver mucho más. Me fui simplemente de allí. Los sueños siguieron, pero se añadían más personas y ya podía hablar. Preguntaba quién era y por qué me quería llevar, pero nadie respondía. Simplemente pasaba lo mismo y siempre me despertaba a las 3 de la madrugada, ni un minuto más ni un minuto menos. Mi mamá, al verme con ojeras de no poder dormir, empezó a creerme, así que me llevaba a la iglesia todos los domingos, pero los sueños no parecían disminuir, sino que aumentaban. La foto de mi hermana muerta, que estaba también en la casa, yo sentía que me miraba, que a donde iba me seguía con los ojos. Por esa razón nos mudamos a la ciudad. Durante unos días todo iba bien, hasta que un día mi mamá me llevó donde mi abuela, que en realidad es una tía, pero por ser mayor le llamábamos abuela. Ella dijo que de noche me escuchaba hablar con personas, que les preguntaba por qué me querían llevar. Claramente lo recordaba, pero estábamos en la ciudad. Para la gente es más fácil llamarte loca que creer en eso. Volviendo un poco al pasado, mi hermano, después de un tiempo, había conseguido otra pareja, pero ahora de otro río. También me llevaba muy bien con él, pero no tanto como con el otro. Lo conocí y ella tuvo a mi sobrino Samu, pero a ese hombre también lo mataron. Ya volviendo a la ciudad, un día me dejaron sola con mi sobrino, pues mi mamá estaba comprando algo y mis hermanos en el trabajo. Yo estaba jugando con mi sobrino cuando miré a un hombre igualito a él, vestido todo de negro, pero esta vez sí pude verle la cara y miraba atentamente a mi sobrino. Yo me asusté, obviamente, apenas había cumplido 13 años. El hombre se suponía estaba muerto. Asustada, tomé a mi sobrino y entré a la casa. Luego salí para buscarlo, pero ya no estaba. Le dije a mi mamá eso y ella rápidamente le contó a mi hermana, que le contó a la familia de él. Mi abuela, en un intento de que parara de ver todas estas cosas, me llevó a la iglesia donde le explicó al pastor y hizo una oración por mí. Recuerdo que cuando estaban rezando escuché la voz del pastor decir que tenía una extraña habilidad para ver a los muertos.
Lo dijo en un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Después de eso, las cosas se calmaron. No veía ni escuchaba nada hasta que un día, cuando ya tenía 17 años, estaba sola con mi hermano, ya que mi mamá fue a esperar a una de mis tías que venía del pueblo para ir al médico. Recuerdo que estaba viendo televisión cuando escuché a alguien decir mi nombre y luego: «Ven a abrir, ya llegamos». Recuerdo que me levanté emocionada e iba para abrir la puerta, pero no había nadie. Simplemente sentí un viento frío, pero no le puse atención. Entonces cerré la puerta y subí para preguntarle a mi hermano, que estaba en el cuarto, si él me había llamado y me dijo que no. Ahí se me hizo bastante extraño, pues fue claramente la voz de mi tía, pero decidí otra vez pasar por alto esa extraña sensación. Supuse que solo era la emoción de verla lo que me provocaba como alucinaciones. Después de unos minutos, mi mamá llegó a la casa y dijo que la lancha donde venía mi tía se había hundido en el mar y ella estaba desaparecida. En ese momento me quedé estática y miré a mi mamá, a mi abuela y a mis hermanos que estaban allí. Ellos estaban llorando, así que miré a mi mamá y le dije: «Va a aparecer, pero está muerta». Recuerdo que mi mamá me preguntó cómo sabía eso y le dije: «Escuché su voz diciendo que abriera la puerta, que ya había llegado, pero cuando la abrí no había nadie. Ella vino a despedirse de mí, también quería verme». Recuerdo escuchar el grito desgarrador de mi mamá. Juro que nunca antes lo había escuchado. Y sí, 3 días después apareció el cuerpo de mi tía. Desde entonces ya no intenté luchar contra lo que tenía. Simplemente sigo los sueños, unos peores que otros. Aunque me provoca miedo, no sé qué hacer. Hace tan solo en octubre del año 2024 murió mi tío y esta vez no se despidió de mí. Pero ese día, desde que me levanté, empecé a oler barro, pero no cualquier tipo de barro, sino barro húmedo, como del cementerio de mi pueblo. Aún recuerdo ese olor. Le dije a mi mamá que pusiera cuidado a mis sobrinos y hermanos, pues estaba oliendo a barro de cementerio. Antes de irme a las prácticas del hospital, porque estudio para auxiliar de enfermería, le dije que alguien iba a morir y justo así fue. A las 4 de la tarde del día siguiente, que fue un sábado, nos llamaron para decir que mi tío había muerto. Desde entonces tengo los sueños, pero no me llegan olores, hasta que el 2 de enero de este año me llegó otro olor, pero esta vez era sangre, pero muchísima, tanto que me hizo vomitar, y justo en ese momento le escribieron a mi hermana que el hijo de una tía lejana había muerto en un accidente de tránsito. Realmente yo intento luchar con esto. Por más que haga algo, parece aumentar. Siempre siento que me observan cuando duermo. Siempre suelo olvidar cosas, pero menos los sueños que tengo. Siento que me acuesto un día y me levanto, pero parece que hubiese pasado un día en la inconsciencia dormida porque no recuerdo qué hice, qué comí, qué vestí, absolutamente nada. Y eso sucede con más frecuencia. Fui a varios hospitales, pero en todos me dijeron que no pasaba nada. Por cierto, algo que se me olvidó poner: soy de Colombia, vivía antes en ese pueblo del río Yurumangui y ahora vivo en la ciudad de Cali. Me encantaría si pudieras contar esto. Realmente, escribiendo esto sentí un peso menos en mis hombros. No quiero preocupar a mi mamá, pues ella piensa que los sueños ya cesaron, pero no es así. Ya ni siquiera puedo dormir sin levantarme a las 3 de la madrugada. Antes que nada, hermano, me encantan tus videos y jamás me pierdo alguno. Soy de la ciudad de Floridablanca, Santander, y ya anteriormente te relaté una historia de mis prácticas del SENA. Hoy te comentaré otra que hasta el día de hoy me afecta a mí y a mi familia, y por eso mismo tendré mi nombre en anonimato para evitar problemas de cualquier tipo. Sin más rollo, empecemos. Mi abuela tiene muchos hermanos y entre ellos una hermana que vive muy cerca de aquí. No diré el barrio, pero está ubicado, como ya te lo indico, aquí mismo en Floridablanca. A mis primos y a mí, de niños, nos invitaban siempre a la casa de ella a las fiestas, ya que por ser cerca a nuestra casa, pues ya te imaginas cómo son los tíos y abuelos cuando los invitan a fiestas, y más si son cercanas a la casa.
De niño fui a muchas allá en esa casa, pero muchos de mis primos coincidimos en que allá el ambiente se sentía raro, pero suponíamos que éramos nosotros o el barrio en sí, ya que esa casa está ubicada por los lados de una quebrada de aguas residuales. Acontece que durante años hablé con tíos y familiares de eso, pero se negaban a hablar del caso, como si fuera un tabú o les diera miedo. Hasta el año pasado, 2024, le comenté a mi abuela nuevamente esta duda del por qué el ambiente de esa casa se sentía tan tétrico, y la verdad me dejó sorprendido. A mediados de la década de los 80, creo que en 1982, si mal no estoy, mi tía ese día estaba en la casa y dejó la puerta de esa casa abierta. Y bueno, iban unos tipos persiguiendo a 4 hombres. Los 4 hombres iban corriendo y los sicarios de igual modo. Esas personas iban por la calle donde estaba la casa de mi tía y se escondieron allí, ya que, como lo indico, la puerta estaba abierta. Los sicarios vieron eso y entraron y mataron a 4 allí mismo. Una persona quedó en el baño, otra persona quedó en la cocina y 2 más quedaron en la sala. Esto creo que casi nadie se acuerda, ya que en su época no habían medios de comunicación así fuertes y las noticias no son como las de hoy en día, que en cuestión de minutos o horas se vuelven virales, y más si hablamos de un tema muy común aquí en Colombia como son las masacres. Y bueno, volviendo al tema, mi tía pudo haber sido una de las fallecidas ese día, pero ella tan pronto vio eso, se escondió rápido bajo una cama y así evitó que la mataran también. Ese día la policía hizo el levantamiento de los cuerpos y la verdad, no se supo qué pasó con los sicarios. Howard, hasta este momento desconozco por qué aún siguen viviendo allí. Mis otros tíos, primos y familiares que han estado allí, ya sea de día o de noche, sienten pasos, ven sombras o susurros, y podemos pensar que es a causa de esto que pasó hace muchos años. Igualmente, en su momento, llevaron sacerdotes y padres a bendecir la casa, pero no se quitó la energía del todo. El por qué no nos contaban, según era para no dañar nuestra cabeza con cosas del pasado, pero como tú dices en tus videos, Howard, las huellas no se borran del todo. Me encantan tus videos y apoyo el misterio nacional. Hola Howard, esto me pasó cuando estaba en el ejército, en el bíter de la Brigada 23 en los baños que están más alejados de la guardia. Cuando estaba prestando el servicio, ponían un centinela en la puerta de dicho baño para cuidarlo y asegurar que se mantuviera limpio. Una noche, mi curso, Londoño, estafetas de la unidad y yo siempre aprovechábamos en las horas de la madrugada, tipo 2 o 3 de la mañana, para poder asearnos como es debido, ya que los reclutas no se bañan muy seguido. Pero una noche, haciendo esto, que ya era costumbre para nosotros, a eso de las 3 de la mañana, escuchamos a todos los perros del bíter ladrar, lo cual era extraño hasta que el centinela nos dijo, con un tono de temor en su voz: «Muchachos, ¿qué es eso?». Cuando nos asomamos a la ventana, vimos una sombra de color blanco correr por todo el campo de paradas hasta el dispensario y desaparecer como si nada. Por favor, anónimo, soy amante de tu canal. Esta historia ocurrió en el año 2000 y tiene como protagonista a mi tío, un hombre bohemio, amante de la fiesta y el alcohol. Su estilo de vida lo llevó a enfrentarse a muchos problemas y a ganarse enemigos que en más de una ocasión quisieron acabar con su vida. Pero hay algo que siempre lo protegió. Mi tío tuvo una hija, una niña que lamentablemente murió a los 14 años a causa de la leucemia. Durante su enfermedad fue mi abuela quien la cuidó hasta sus últimos alientos. En sus últimos momentos mi abuela le hizo una petición, que cuando partiera no abandonara a su padre y lo protegiera de todo peligro. Días después de su muerte, mi tío tuvo un conflicto con un vecino que vivía cerca de la finca de mis abuelos. Este hombre le juró la muerte y cada vez que veía a mi abuela le advertía que si encontraba a su hijo lo mataría sin dudarlo.
pero mi abuela estaba convencida de que su nieta, desde el más allá, no lo iba a permitir. Con el tiempo el vecino confesó algo que lo atormentaba. Dijo que en varias ocasiones había tenido la oportunidad de dispararle a mi tío, pero siempre que le apuntaba veía a la niña montada en su espalda, abrazándolo. Esa visión le paralizaba el dedo en el gatillo y lo hacía desistir. Hasta que un día la amenaza se cumplió. Mi tío caminaba de regreso a casa cuando el vecino lo enfrentó. Sin dudarlo, le apuntó con el arma y antes de disparar gritó: «Ni su hija muerta lo va a salvar de esta». Pero algo imposible sucedió. El disparo salió, pero en lugar de impactar su cuerpo, la bala golpeó la chapa de su correa y rebotó, directo hacia quien había jalado el gatillo. El vecino cayó herido, víctima de su propio disparo. La historia se esparció rápidamente por el pueblo. Muchos aseguraban que mi tío nunca se separó del alma de su hija, y él mismo solía decir que nadie podría matarlo, porque él decidiría cuándo irse, y así fue. 4 años después mi tío cayó de un autobús en movimiento y falleció. La gente sigue contando su historia, convencida de que su hija cumplió su promesa hasta el final. Hola, soy personal de salud. Ya había contado una historia porque veo muchas cosas, pero esta historia me gusta porque destaca dentro de lo que he visto. Estaba en un hospital pequeño de primer nivel, hospitales pequeños sin quirófano ni especialistas, pero para ser de primer nivel habían demasiados pacientes con muchas cosas muy graves. Por lo que no importa si era de día o de noche, siempre había mucho trabajo y era súper raro poder descansar. Esa noche estuvo algo tranquila al principio, pero hacia las 11 dejó de llegar gente. Tenía aproximadamente 5 pacientes hospitalizados y otras 2 personas trabajando conmigo. No había nadie grave, por lo que simplemente me quedé haciendo papeleo para poder descansar el resto de la noche. Estaba usando el computador que todos usaban, el cual estaba enfrente de la sala de reanimación, la cual tiene un equipo especial, por lo que usualmente está cerrada con luces apagadas. Aunque era muy común usarla dado el mal estado de salud de la población, afortunadamente esa noche no la usamos. No era tan tarde, posiblemente medianoche, ya tenía sueño pero estaba terminando de escribir. Levanté la mirada y vi que la luz de la sala de reanimación estaba prendida. Escuché a un hombre respirar muy mal, lo que llamamos respiración agónica, que sucede antes del fallecimiento. Como al lado quedaba un ancianato, simplemente pensé que habían traído a un paciente de allí y seguí en lo mío. Pero pasaron casi 10 minutos y nadie entraba a decirme quién era el paciente o a darme la cédula para crear la historia. El paciente se oía muy mal, así que entré a ver si ya tenía oxígeno o lo estaban atendiendo, pero cuando abrí la puerta, la luz estaba apagada y no había nadie adentro. Me fui a donde estaba la enfermera y le pregunté si había entrado alguien respirando mal. Ella me dijo que no y que no había sonado el timbre que nos avisa que alguien había llegado. Como tengo experiencia con estas cosas, no me dio miedo, no sentí nada malo de la persona que apareció, simplemente sentí que estaba muy solo y por eso fue allí, porque era el lugar donde le prestaban atención. Después de preguntar, me fui a dormir. Hola Howard, es un gusto saludarte. Mi nombre es Andrea y te escribo desde Neiva. Lo que te voy a contar puede que no dé mucho miedo, pero fue algo que ninguno de los que estuvimos allí olvidaremos. Esto ocurrió hace unos 7 u 8 años, lo viví junto con mi grupo de amigos, éramos 6 personas, o sea, 3 parejas. No recuerdo por qué nos fuimos a la finca cafetera de la tía de mi amiga. Eso queda por allá, después de Teruel, pero el caso es que allá llegamos. Éramos jóvenes y estúpidos. Digo que éramos estúpidos porque ahora que lo pienso, veo que de verdad la cagamos allá.
la dueña de la finca nos había preparado un cuarto para nosotros. Era ese cuarto donde normalmente duerme el personal que se contrata para los tiempos de cosecha. Era un cuarto básico con una cama realmente ancha. Fácilmente caben 6 personas en una sola cama. Y bueno, el caso es que nosotros estábamos muy machitos y dijimos que queríamos acampar afuera de la finca. Total, nos fuimos para una plancha donde se pone a secar el café. Cada pareja instaló su carpa, hicimos una fogata, pusimos música y comenzamos a compartir. En ese momento fue donde digo que ya la cagamos, pues uno de los muchachos había llevado guaro, otro había llevado otra sustancia y entre risas, botanas y salchichas pasamos el rato. Cuando llegó la hora de dormir, cada pareja se arrunchó en su respectiva carpa, besito por aquí, nalgada por allá. Más tarde, a eso de la medianoche, no estoy muy segura de la hora, comenzó a sonar un pío, pío, pío. Sonaba como si estuviera encima de nosotros, pero sonaba algo ridículo. Y mi pareja me preguntó, ¿qué es eso? ¿Los pollos no estarían despiertos a esta hora? Yo le respondí que eso era un murciélago, y él se volvió a dormir. Pero qué va, eso no era un murciélago. No sé en qué momento me quedé dormida, pero el sueño se acabó cuando mi novio lanzó un golpe a la pared de la carpa. Acto seguido, abrió la cremallera de la puerta y miró hacia afuera. En mi susto le pregunté qué ocurría. Él me respondió que no sabía si estaba despierto o estaba dormido, pero que había sentido como si alguien nos estuviera escribiendo algo con la punta del dedo en la pared de la carpa. Esperamos a que amaneciera y salimos de la carpa a darnos los buenos días a nuestros amigos y a preguntarles también si habían escuchado ese pío pío, a lo que todos dijeron que sí. Después les contamos lo que ocurrió en nuestra carpa y la pareja de la carpa de al lado contó que a ellos les habían abierto la ventana de su carpa. En ese momento se nos quitó lo de machitos y dijimos que esa noche que venía sí íbamos a dormir en el cuarto que nos habían preparado. Pasó el día y llegó nuevamente la noche. Era una noche agradable, donde se reunió la familia de mi amiga a contar historias, tomamos mistela y la pasamos deli. Estábamos convencidos de que no volvería a pasarnos nada extraño. Cuando llegó la hora de dormir, nos acostamos todos en la misma cama. Hacía mucho frío, ya sabes, el frío característico del campo, y nos dispusimos a dormir. A eso de las 3 o 4 de la mañana, a todas las niñas nos dio chichi y despertamos a los varones para que nos acompañaran al baño, pues el baño quedaba fuera de la casa, pero solo un varón nos quiso acompañar en ese momento. A los pocos minutos, los otros 2 varones restantes también se pararon y fueron también al baño. Total, que ahora estábamos todos despiertos. Cuando terminamos de hacer lo nuestro, volvimos a la cama y nos arropamos. El cuarto donde estábamos tenía una ventana que daba hacia afuera de la casa. En un momento entenderás por qué te escribo esto. Y bueno, estábamos todos en la cama charlando y riendo cuando de repente una risa extraña retumbó en el cuarto, junto con unos pasos rápidos como si corriera. Era una risa diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Era una risa muy aguda y lo que fuera que estaba corriendo por el pasillo afuera de nuestro cuarto lo hacía intencionalmente. Todos nos quedamos en silencio. Uno de los muchachos preguntó, ¿escucharon eso? Todos respondimos que sí, y del susto nos pegamos entre todos, de tal modo que ahora todos cabíamos en la mitad de la cama. Cuando de repente la risa volvió a sonar, se escucharon sus pequeños pasos como si se volviera corriendo hacia la dirección contraria. En ese momento nadie quiso volver a hablar, solo nos quedamos ahí esperando a que amaneciera. Era un día frío de mucha lluvia, la montaña estaba tan cubierta de neblina que casi no se podía ver nada. Pero yo ya no quería estar allí, así que le dije a mi pareja, nos vamos hoy mismo de acá. Pero la cosa no terminó ahí. Llegamos nuevamente a Neiva a eso de las 7 de la noche, empapados a no dar más. Yo estaba feliz porque creí que eso quedaría ahí. Resulta que en ese tiempo yo tenía 3 gatos, aún vivía con mi mamá y cada uno tenía su propio baño. El baño de mi mamá estaba dentro del cuarto de ella y mi baño estaba afuera de mi cuarto, pero pegado. Esa madrugada me desperté y se me hizo muy raro ver a mis 3 gatos sentados frente a mi cama mirándome. Prendí la luz, me senté en el borde de la cama y me quedé viéndolos.
En un momento, los 3 gatos voltearon a ver hacia afuera de mi cuarto y yo por instinto también volteé a ver. En ese momento pasó la silueta de un hombre. Iba caminando despacio hacia mi baño. Me quedé paralizada del miedo y no pude volver a dormir esa noche. Ni siquiera salí a ver si alguien estaba ahí. Llegó la noche del día siguiente y tampoco pude dormir. Esta vez porque sentía como si alguien estuviera sentado encima mío. Me estaba ahogando con su peso. No recuerdo qué fue lo que hice en ese momento, pero cuando amaneció, le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Le conté también lo que hicimos en la finca, de principio a fin. Mi abuela me explicó lo siguiente. Ustedes llevaron la inmundicia de la ciudad a un lugar virgen. Haga de cuenta que la montaña se ve oscura y ustedes eran un faro de luz. En ese momento me entregó un escapulario que ella misma rezó y me hizo una limpieza. Me indicó que no podía quitarme ese escapulario por nada del mundo. Así pasaron los días. Los primeros días aún sentía a ese hombre, pero poco a poco fue desapareciendo. A veces mis amigos se acuerdan de esta historia y molestan con que les gustaría volver a ir. Y ya eso es todo. Me disculpas lo largo de la historia, pero no sabía cómo más contarla. Me gustaría aprovechar para decirle a mis amigos que los amo, pero que a veces están bien pendejos. Sin más, me despido de ti y de todos los que están escuchando esta historia. Yo apoyo el misterio nacional. Un beso. Buenas noches, Howard. Me gustaría contarte mi historia que me pasó hace unos 10 años sobre un taxi. No sé si pueda subirla a un video específico de historias paranormales de este tema, o quizás a otro. Vivo en Bogotá y todos los fines de semana viajaba sola a un pueblo de Boyacá. Tenía que estar en la avenida Boyacá con 1 de Mayo a la 1 de la mañana y siempre llamaba a un amarillito, pero esa noche ni por el teléfono fijo ni por el celular podía solicitar el servicio. Al ver que se me estaba haciendo tarde, salí con mi padre a buscar algún taxi cerca. Yo vivía en un barrio donde hay muchas bodegas y no era muy común el transporte público. Teníamos que caminar unas 3 o 4 cuadras donde bajaban estos carros. Caminamos con mi padre como 1 cuadra y vi bajar un taxi. Entonces levanté los brazos y los agité como para intentar llamarlo, pero estaba segura de que no podía verme. Vimos con mi padre que el carro retrocedió y se dirigió hacia donde estábamos. Lo saludé y le pregunté que si me podía llevar. El muchacho dijo que sí, pero le dije que primero debía ir hasta mi casa a dejar a mi padre y recoger unas cosas. Con mi papá el conductor no habló, pero cuando dejamos a mi padre comenzó a hablar y me miraba mucho por el retrovisor. Pero mientras hablaba se me vino a la cabeza un amigo de mi papá y mi hermano mayor también, el cual había fallecido hace muchos años. Yo era muy niña cuando él murió. El conductor comenzó a contarme su vida, pero yo seguía pensando en el amigo de mi papá y mi hermano, ya que se parecía demasiado físicamente y hablaba igual como lo recordaba. Cuando el conductor me miraba por el retrovisor, duraba mucho tiempo mirándome y no miraba la calle. No me dio miedo, la verdad. Me di cuenta de que cogió una ruta más larga, pero él seguía contándome su vida como esmeraldero y trabajador en las minas de Boyacá. Cuando llegamos al destino le pregunté que cuánto era la tarifa para pagarle. Me pareció raro porque me cobró lo mismo, sabiendo que el trayecto había sido mucho más largo, pero no le presté mucha atención porque tenía afán. Cuando fue a darme el cambio se volteó por completo y me mandó saludos a mi hermano. Me dio risa porque ese día iba a visitar a mi hermano. Me pareció raro, pero con mi afán me bajé del vehículo y al salir no di ni 3 pasos cuando volteé a mirar por donde iba el taxi y la calle estaba sola. Es una avenida recta y para voltear la esquina estaba muy lejos, Howard. Comencé a sentir mucho frío y luego me recogió la flota, pero no pude dormir en el trayecto de 3 horas. Cuando llegué a contarle a mi hermano mayor, se me pasó el frío. Al rato me acordé del taxista y le pregunté si se acordaba cómo hablaba el amigo fallecido y describió la misma voz del conductor. Entonces yo le dije que Enrique, así se llama el amigo de él, le había mandado saludos conmigo. Mi hermano me dijo que si estaba loca, entonces le conté lo que me había contado el taxista y efectivamente era la vida completa de Enrique, su amigo fallecido.
Llamamos a mi padre y le preguntamos si él se acordaba de este conductor y me dijo que era joven y no se acordaba mucho. Cuando ya regresé a la casa busqué fotos de Enrique y sí, era el taxista que me había llevado. En pocas palabras, a mí me recogió un muerto. Mi hijo y yo vemos mucho tus videos, haces un trabajo muy bueno y apoyamos el misterio nacional. Aló, voy a contar una historia que le sucedió a dos amigas que vivían en Anolaima, pero en el campo, en una finca que siempre era bien lejos del pueblo. Resulta que ellas estaban por allá paseando, jugando en un potrero y molestándose a que se asustaban y que miren no sé qué. Y entonces cuando ellas se dieron cuenta, las venía siguiendo un hombre alto que les hacía señas así con la cabeza, puro verde, 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 que eso que movía la boca lo más de feo. Ellas salieron a correr, ahí había un cercado y lo pasaron y voltearon a mirar, se quedó ahí y como les hacía con la cabeza señas. Sí, eso me contaron ellas. Y otra historia es, ellas mismas comentaron que ahí al frente de la finca de ellos había otra finca y el dueño de ahí se murió y lo veían por ahí tipo 11, 12 de la noche paseando en la camioneta y la camioneta echaba llamas, paseando por toda la finca, por todo el cañaduzal y todo eso que la habían ellos. Eso cuento, dicen que es cierto. Hola Howard, ¿cómo estás? Howard, hoy vengo a contarle las dos historias que más me han impactado en mi vida, ya que estas dos me hicieron llorar demasiado. Quisiera empezar por contarte que yo no soy alguien que rece, mucho menos que vaya a misa. Mis abuelos iban todos los domingos y sus hijos son igual de devotos a Dios. Yo solo voy a misa cuando estoy con mis abuelos y al momento de lo que te voy a contar, yo no me había bautizado aún hasta hace apenas 2 meses. Y bueno, la primera vez que me sucedió algo raro o paranormal fue cuando tenía apenas 7 u 8 años. Esa noche dormí con una de mis hermanas ya que nos quedábamos hasta tarde jugando play. Al día siguiente me desperté alrededor de las 7 u 8, me paré sobre la cama y tenía la intención de bajarme para ir a despertar a mis papás. Pero al intentar bajarme no pude. Había una especie de celda negra alrededor de toda la cama y asimismo personas completamente de color negro fuera de ella, mirándome fijamente. Desperté a mi hermana muy asustado y le pedí que fuera a traer a mi papá. Mi hermana fue, pero aún yo no podía bajarme de la cama. Intenté demasiado, pero esa celda, entre comillas, me lo estaba impidiendo. Al volver mi hermana, todo desapareció como si no hubiera sucedido. En el transcurso de estos años me han pasado muchas cosas más. Me daban miedo, pero nunca a tal punto de hacerme llorar. Creo que ya me había acostumbrado, como dicen por ahí. La segunda vez fue hace apenas un año, en noviembre del año 2023, ya con 17 años. Yo estudié con mis abuelos, mi tía, la esposa de mi tía, mi primo, una profesora y la hija de ella. Estuvimos todo el día arreglando un salón, ya que mi abuelo era el director de grado 11 y al otro día era la graduación. Alrededor de las 9, mi primo y yo decidimos irnos para la casa porque estábamos muy aburridos. Íbamos a hacer una comida y acostarnos. Mientras hacíamos nuestra comida, mi abuela llamó pidiendo el favor de que les lleváramos comida a ellos. Yo hice la comida para ellos y mandé a mi primo a llevarla. En eso hice la nuestra. Cuando él volvió, comimos y nos acostamos a dormir. Precisamente pusimos tus historias esa noche. Mi primo cayó rendido, yo intentando dormir, pero no fui capaz hasta que escuché a un familiar que llegaba. Apenas llegaron, yo también caí rendido. Durante el sueño, que realmente no parecía un sueño, ya que es como si nunca me hubiera dormido, escuché a mi primo hablar con alguien y vi una especie de silueta negra flotando encima de él, mientras que ésta lo miraba fijamente. Yo supuse que era cosa mía, que lo imaginaba, así que me dispuse a dormir, pero en realidad lo que hice fue despertar. Miré a mi primo nuevamente y todo estaba normal. Me cuestioné un poco sobre lo que había pasado, pero no presté atención. Al otro lado escuché a mis abuelos hablar con mi tía, así que volví a dormir.
Al hacerlo me pasó de nuevo, es como si estuviera despierto y nunca hubiera dormido. Abrí los ojos y empecé a sentir que me tocaban y la piel se me iba erizando poco a poco. Al igual que antes, supuse que era cosa mía y me dispuse a dormir, entre comillas, pero volví a despertar y todo estaba normal. Volví a intentar dormir, pero fue igual, como si estuviera despierto, y esto era un ciclo que se repetía. Miré para todos lados, traté de voltearme, pero no fui capaz, y en eso sentí como si me hubieran agarrado y me pegaron un jalonazo de cuerpo completo intentando sacarme de la cama. Cerré los ojos y volví a despertar, o eso creía. Todo estaba bien y nuevamente me dije que me lo estaba imaginando. No debería asustarme, ya que mis abuelos con estos temas son muy cortantes, como bravos. Volví a dormir otra vez, pero esta vez vi cómo la cobija, mis muñecos y almohadas flotaban encima de la cama y daban vueltas en círculos. Después vi cómo mi cuerpo se giraba, dejándome con las piernas fuera de la cama, pero igualmente flotaban. Al girarme vi cómo me movía, como si me estuvieran jalando para sacarme de la cama. Cerré los ojos fuerte y al abrirlos es como si despertara nuevamente. Todo estaba absolutamente normal y al intentar volver a dormir, y disculpen si vuelvo y digo lo mismo, pero así fue, esta vez no fue de esa manera. Al abrir los ojos vi una silueta negra en la entrada del cuarto, como una mujer de 2 metros o un poco más, no lo sé. Tenía un vestido que le llegaba hasta los pies y la cara no se le veía. Yo me quedé viéndola y ella no me quitaba la mirada de encima. Y digo la mirada porque la cabeza estaba en dirección hacia mí y como te digo, la cara no se le podía ver muy bien, pero yo suponía que me miraba. Yo cerré los ojos fuerte y traté de rezar, pero a mitad del Padre Nuestro no fui capaz de recordar la oración. Es como si nunca la hubiera hecho. Traté de hacer todas las oraciones que me sabía, pero a mitad de cada una se me iban olvidando. Me dije a mí mismo que debía salir del cuarto, así que conté hasta 3 y salí corriendo como alma que lleva al diablo hacia donde estaban mis abuelos y mi tía. Yo llegué llorando y mi tía me preguntó que qué había pasado. Yo solo les conté que había visto algo de color negro, ya que sabía que mis abuelos iban a poner a regañarme, y así fue, se enojaron conmigo por no rezar. Ellos hablaron entre ellos y dijeron que escucharon a alguien hablando o murmurando, pero que pensaron que era mi primo. Al escuchar esto, quedé pensativo mientras las lágrimas no paraban. Me dije a mí mismo que si ellos lo escucharon, entonces lo que pasó sí había sido real. Mi tía me acompañó al cuarto y se acostó conmigo. Yo cerré los ojos y traté de dormir, pero la verdad no pude hacerlo. Al cabo de unos 10 minutos mi tía supuso que ya me había dormido y ella me echó la bendición como 3 veces e hizo una oración. Apenas ella hizo esto, fue santo remedio. Me quedé dormido de una vez. Mi tía es policía, pero ella ha trabajado toda su carrera con los curas y ella hace los preparativos de las misas y canta en estas. Ella me ha contado que cuando estaba más joven también le sucedieron cosas en una iglesia, una vez que tuvo que quedarse cuidando la parroquia, también que estuvo una vez en un exorcismo. Y bueno, Howard, estas son 2 de tantas cosas que me han sucedido. Cuéntalo a tu forma y avísame para estar pendiente. Gracias por escuchar y que viva el misterio colombiano. Hola Howard, no sé si estas experiencias te sirvan para un video, pero me conformo con que tú la conozcas. Por favor, que sea anónimo. Esta es una historia real, aunque parece más de una película de suspenso o terror, y me sucedió en la adolescencia cuando estudiaba en un colegio de monjas, una etapa muy oscura de mi vida debido al estilo de enseñanza tan opresivo que caracteriza este tipo de instituciones. Cada año, por cursos, nos llevaban a un retiro espiritual de un día, pero en los últimos grados, 9º, 10º y 11, los retiros eran de varios días e implicaban quedarnos a dormir en una casa de retiros. Estos retiros de 9º y 10º fueron muy normales. Realizamos varias actividades, los cuartos eran compartidos con otras estudiantes y lo único particular era que cortaban la luz a las 9:30 de la noche para que no nos trasnocháramos.
fue el retiro de 11 donde ocurrieron las cosas paranormales. Las cosas extrañas empezaron antes de llegar a la casa de retiro. Primero, nos prohibieron llevar los celulares. En los retiros anteriores se prohibía el uso del celular durante las actividades, pero en este caso nos registraron las maletas para asegurarse de que no los habíamos llevado. Debo aclarar que en esta época los celulares solo servían para llamadas y mensajes de texto, por lo que resultaba muy extrema la medida. Segundo, en todos los retiros a los que había ido a lo largo del colegio, siempre se había informado a los padres el nombre de la casa de retiros, que casi siempre era diferente, junto con la dirección y el teléfono del lugar. Pero esta vez las monjas se negaron a dar cualquier información porque, según ellas, no querían una multitud de papás interrumpiendo el retiro. Pero si esto jamás había ocurrido en los grados anteriores, que éramos más pequeñas, ¿por qué iba a ocurrir ahora que estábamos a punto de graduarnos? Además, eso no justificaba que tampoco dieran el teléfono del lugar en caso de cualquier emergencia, e incluso que advirtieran que no perdieran el tiempo llamando al colegio porque no se iba a dar ninguna información. Era muy sospechoso y muchos padres estaban molestos por la medida, sobre todo porque el retiro era obligatorio para poder graduarse. No puedo decirte ni siquiera en qué zona de Bogotá queda el lugar al que nos llevaron. El bus dio demasiadas vueltas y, como te comenté, se negaban a darnos cualquier información sobre su ubicación. Incluso cuando ya íbamos de camino, llegamos a un lugar con apariencia de ser una zona industrial y nos detuvimos frente a un muro enorme con una puerta amarilla de metal. Una de las compañeras le reclamó a la monja que nos acompañaba: ¿nos van a hacer dormir en una bodega? La verdad, ya éramos varias las que estábamos nerviosas por el comportamiento tan extremo del personal del colegio. A pesar de la puerta amarilla, vimos una casa de 2 pisos, muy grande y bonita, con un jardín amplio, bien cuidado y lleno de plantas. La reacción inicial fue de alivio, pero eso pasó pronto cuando nos dijeron que aunque cada habitación tenía 4 camas, tendríamos que dormir solas, una en cada habitación y por orden de lista. Mi habitación quedaba en una zona aislada de la casa, con vista a la parte trasera del jardín, pero apartada del resto de cuartos. La única habitación cercana era la que quedaba en el segundo piso, justo arriba de la mía. Mientras dejaba el equipaje en la habitación, una amiga entró riéndose y me dijo: ¿viste la habitación que le tocó a Vanessa? Queda al frente de un árbol muerto que parece de película de terror, y yo no sé cómo va a dormir esta noche. Me quedé helada cuando vi por la ventana y me di cuenta de que el árbol que estaba frente a mi ventana era en efecto el mismo árbol al que hacía referencia mi amiga. Era de un color muy negro, como el de la madera calcinada, de unos 4 metros de altura, y era el único seco y muerto en ese jardín tan lindo. Las reglas del retiro eran muy estrictas. El padre que dirigía el retiro parecía más un militar que un sacerdote. Era un padre que no conocíamos y también era responsable de las reglas tan rígidas, que eran excesivas incluso comparadas con el estilo de las monjas. Solo podíamos cerrar la puerta de la habitación a partir de los 15 minutos antes de las horas de sueño, cuando cortaban la luz, es decir, que si no nos cambiábamos a la hora que nos indicaban, nos teníamos que poner la pijama a oscuras. El desayuno era a las 6 de la mañana y teníamos catequesis todo el día hasta las 9 de la noche. Solo tomábamos descansos para las comidas. Era agotador, Howard. Esa primera noche no pude descansar. Mi mamá me había enseñado unos rituales de protección porque tenía un mal presentimiento de ese sitio, pero no pude hacerlos por el itinerario de actividades tan apretado y la prohibición de que no podía cerrar la puerta. La única luz que entraba en mi cuarto era la de un reflector lejano que iluminaba el patio. Sentía presencias a mi alrededor y escuchaba ruidos extraños. El árbol que estaba junto a mi ventana parecía emanar una energía tenebrosa, pero traté de ser muy fuerte y finalmente, en algún punto de la noche, el cansancio me venció, quedándome completamente dormida. Soñé que una monja con el hábito desgarrado y un cuerpo huesudo y deforme, de una apariencia aterradora pero humana, caminaba hacia mí atravesando la ventana y me decía con mucha dulzura: ten cuidado porque vienen por ti, no permitas que te hagan lo mismo que a mí.
Abrí los ojos y vi en la penumbra esa misma silueta acurrucada junto a mi cama, pero se fue inmediatamente y traté de convencerme de que solo había sido un sueño y volví a dormir. Al día siguiente amanecí con marcas extrañas en mis brazos, como pequeños rasguños. Y en el desayuno, al cual llegué tarde por no haber podido dormir bien, el único tema era que a Vanessa, la compañera del cuarto de arriba, la habían asustado, que las cosas se le movían solas y que tuvo que irse a escondidas al cuarto de otra compañera, sin que las monjas obviamente se dieran cuenta, porque no aguantó el terror. Las monjas solo guardaban silencio y se miraban entre ellas mientras todas hablaban del tema. Lo extraño es que no la regañaron por haberse cambiado del cuarto ni por decir cosas. Durante esa mañana, una sensación de miedo empezó a apoderarse gradualmente de todas. Se escuchaba a algunas compañeras comentar entre ellas cosas que presentían que algo malo iba a suceder y otras se reían y aprovechaban el ambiente para hablar de cosas de terror. De repente, durante la mañana hubo un escándalo porque la mamá de Vanessa, que había amenazado al colegio con poner una tutela si no le decían dónde estaba su hija, llegó a la casa de retiro y se la llevó sin mediar palabra con las monjas. Solo decía: «Tú no te quedas acá ni un minuto más, no me importa que no te dejen graduar». La señora se veía muy asustada, alterada y furiosa. En ese momento no caí en cuenta de que eso implicaba que me iba a quedar totalmente sola en ese lado de la casa cuando fuera hora de ir a dormir, totalmente expuesta a lo que fuera que hubiera en ese lugar. Recuerdo bien que esa noche era de luna nueva y el patio se veía exageradamente oscuro. Antes de la cena nos permitieron tener algo de tiempo libre y muchas compañeras buscaron lugares apartados para conversar y echar chisme, sin que las monjas obviamente las oyeran. Pero la verdad es que el ambiente era cada vez más tenebroso y mis amigas y yo, por supuesto, preferimos quedarnos en un lugar iluminado cerca de la casa. De repente escuchamos unos gritos muy fuertes que venían de atrás de la casa y un grupo de compañeras llegó corriendo muy pálidas y algunas llorando. Una, que no estaba tan asustada y le daba un poco de risa, nos dijo: «Estábamos hablando normal y como estaba tan oscuro, cada una empezó a decir su nombre para saber quiénes estaban en el círculo, porque solo veía siluetas. Pero entonces, cuando todas dijimos el nombre, había una que no hablaba y al intentar tocarla para reconocerla, desapareció. Muchas pensaron que era un invento para asustar, pero a mí me angustió por el sueño que yo había tenido la noche anterior y porque eso había sucedido justo detrás de mi cuarto». A medida que avanzaba la noche, el ambiente de terror fue total. Hasta las monjas se veían asustadas. La psicóloga del colegio, que estaba embarazada, se abrazaba la pancita con una cara de angustia y paseaba de un lado para el otro por toda la casa. Esa noche tampoco pude hacer los rituales de protección por la vigilancia constante y me sentía literalmente en peligro de muerte. Al cerrar la puerta, cuando nos dieron la orden, me puse la pijama y estaba preparándome como para una batalla espiritual. De repente, golpearon mi puerta y vi a una de las monjas que me dijo: «Ven, no vas a dormir en esta habitación esta noche. Pero ni una palabra de esto al padre porque es demasiado bravo y me puedo meter en graves problemas». Me llevó a la habitación de una compañera llamada Andrea. Al entrar, ella le dio las gracias a la monja y cerró la puerta. Se volteó y me dijo: «No me importa si me creen loca. A mí y a mi hermana nos hizo brujería un familiar y yo ya sé cuando se siente esta energía es que hay un peligro. Yo le rogué a la superiora que te dejara quedar aquí porque sentí que tú también estabas en peligro». Al salir de mi cuarto e ir al de ella, que quedaba al otro lado de la casa, sentí un alivio indescriptible, como si me hubiera salvado de una sentencia de muerte. Esa noche dormí sin problema, sin miedo y sin pesadillas, y me levanté temprano pensando que nadie se diera cuenta de que no había dormido en la habitación que me correspondía. Pero mi sorpresa fue enorme cuando vi a 3 de mis compañeras frente a la puerta de mi cuarto. Me preguntaron dónde estaba y yo me inventé cualquier cosa. Una de ellas me dijo: «Nos angustiamos mucho por ti, porque es que hace un rato vino el padre y preguntó específicamente dónde estabas. Pensamos que te iba a hacer algo porque estaba todo raro». Me sorprendieron esas palabras porque con su tono me dieron a entender que el padre tenía malas intenciones hacia mí,
pero no tuve tiempo de reaccionar porque la superiora, que me había cambiado de cuarto, como mencioné, estábamos vigiladas todo el tiempo, inmediatamente interrumpió y dijo: «Yo voy a hablar con él», y salió literalmente corriendo. No supe qué pasaría después. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue llamar por teléfono a la oficina de mi mamá. Sus primeras palabras fueron: «Mijita, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?». Yo sentía que estabas en peligro y le rogué a Dios que te protegiera, porque ni siquiera sabía dónde estabas. En ese momento, todo el terror que había cargado en silencio durante esos 2 días estalló y empecé a llorar. Creo que fueron las oraciones de mi mamá las que hicieron que me sacaran de esa habitación donde, no tengo duda, me iba a pasar lo mismo que le pasó a aquella pobre monja que se me presentó en el sueño. Queda la duda de qué fue específicamente lo que le pasó y quién se lo hizo, por qué la forma tan misteriosa de las monjas y ni por qué me buscaba ese sacerdote. Si cuentas esta historia de manera anónima, por favor. Hola Howard, soy fan de tu canal. En parte, por seguirte y ver entrevistas y casos, comencé a sospechar de una posible brujería e infestación espiritual que está afectando principalmente a mi papá. Más que contar mi historia, me gustaría pedir ayuda. Quisiera que nos contactaras con una persona que nos ayude a mí y a mi familia, digámoslo así, que a liberarnos. Espero me leas y puedas contactarme. Mientras eso pasa, a continuación un pequeño suceso extraño. Primero, un poco de contexto. Mi papá tiene problemas con el alcohol y aunque él es responsable y responde económicamente por los gastos de la casa, cualquier peso que le sobra no lo coge para otra cosa que no sea trago. Aunque tenga otros hobbies, apenas tiene un peso en el bolsillo, se lo gasta en ese vicio. La mayoría de las veces que ha llegado a casa ebrio, se torna violento, agresivo, grosero y en ocasiones habla solo. Por el mismo efecto del alcohol se inventa como peleas en su cabeza. Cuando está en sano juicio, le reprochamos por ello, le decimos que el trago lo está volviendo loco, pero él dice que estamos exagerando y que no se acuerda de nada. Muy conveniente para él, obvio, y pues típico también tener lagunas mentales por el efecto del alcohol. Hasta ahí, nada raro. Un día llegó ebrio y se sentó en la sala de la casa. Mi habitación estaba en el segundo piso, al pie de las escaleras, y desde ahí empecé a escuchar como si estuviera conversando con alguien. Esta vez fue diferente, porque hacía pausas como si estuviera escuchando y luego respondía, pero no estaba hablando ni por teléfono ni por celular. Entonces, muy silenciosamente y sin dejar ver, decidí grabar un audio. Inicié la grabación y justo él se quedó en silencio. Esperé como 3 minutos porque pensé que en cualquier momento volvería a hablar, pero me cansé y cuando le di pausa volvió a hablar. Rápidamente le di play y nuevamente él se quedó en silencio. Estuve grabando como 1 minuto más y detuve la grabación. Justo en ese momento él nuevamente empezó a hablar y a reírse. Parece ser solo una coincidencia, pero una que me dio mucho miedo, como si él supiera que yo estaba grabando. Este es solo un hecho aislado, quizás. Han venido pasando una serie de acontecimientos extraños, sucesos paranormales, ruidos, televisores que se encienden solos, mensajes de Dios que nos dice gente desconocida en la calle y que tienen relación a lo que vivimos. Son varias cosas que nos confirman que hay algo extraño. Me gustaría contarte todo, espero me creas porque necesitamos ayuda. Gracias por leer y si alguien en los comentarios me puede ayudar dándome un consejo o indicándome a alguna persona que me brinde ayuda, les agradecería. Buenas tardes, Howard. Soy del Caloto, Cauca, de una vereda que es mejor no mencionar, pero ya hace un tiempo vivo en Palmira, esto queda en el valle. Pero bueno, te cuento. Desde muy pequeña he vivido historias paranormales, las cuales una a una te iré enviando para que las cuentes. Yo tenía 12 años, vivía con mi papá y mi hermano menor.
En la madrugada de un día viernes a las 3 de la mañana pasó algo inexplicable en el cementerio de mi vereda que hasta ahora no logro entender. Yo estaba como entre dormida y despierta cuando a lo lejos escuché pólvora, tambores, flautas, música. Me levanté de la cama pensando que era una alborada, como es común en las veredas cuando hay ferias o fiestas, y me dirigí hacia un filo que había en ese entonces en la casa donde yo vivía. Desde ahí se veía el cementerio, vi a lo lejos que había una fogata grande y que la gente cantaba, gritaba, se reía, se escuchaba cómo silbaban y parecía que estaban felices, lanzaban pólvora y se veía en el aire cómo explotaba, sonaba durísimo. Aproximadamente duró media hora ese sonido. Yo estaba mirando cuando de un momento a otro se apagó repentinamente y todo quedó en silencio. El cementerio quedó oscuro y no se veía nada, y yo pensaba, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué pasó? Me fui a acostar y mientras me preguntaba qué había sido eso, me quedé dormida. Ya en la mañana le pregunté a mi padre si había escuchado algo raro y me dijo que no, que solo había sentido que me levanté y ya. Entonces le conté lo que había visto y escuchado, a lo que él se sorprendió, me miró con asombro y respondió, ¿no será que los muertos están celebrando? Porque el día antes, el jueves, habían sepultado a un señor. Tal vez estaban celebrando y eso me dejó pensando. Me fui al colegio y le conté a todos mis compañeros lo que ocurrió, pero no me creyeron nada. En la tarde me encontré con mi tía en su casa y le pregunté si no había escuchado algo raro a esa hora o había visto algo en el cementerio, a lo que me respondió que no, porque sabía que a esa hora ellos madrugaban a traer las vacas. Yo le conté lo que había visto y escuchado y mi tía se sorprendió cuando escuchó todo lo que le conté. Me dio la misma respuesta que mi papá, los muertos estaban celebrando. Yo creo que solo eso respondió y hasta ahora no me explico por qué escuché y vi todo lo que pasó en ese cementerio. Ahora los recuerdos de esa madrugada, de ese día viernes, no los olvido. Fue algo que solo yo vi y escuché. Te quería contar ese suceso. Gracias Howard por leer mi historia. Te enviaré más historias y yo apoyo el misterio nacional. Mi nombre es Aldemir Fawcett. Descubrí su canal hace unos meses y todos los días escucho sus historias en mi trabajo durante la noche. Vivo en South Carolina, Estados Unidos, y soy nacido y criado en Barranquilla, Colombia. Tengo 52 años. Tengo algunas historias que contarte, la verdad, que le pasaron a familiares y amigos, y una que me sucedió a mí hace muchos años antes de mudarme a Estados Unidos en el 2004. La primera historia es la mía, sucedió entre los años 1992 y 1993. Yo estaba sin trabajo en Barranquilla y un vecino me dijo que un conocido suyo, que era electricista, necesitaba a otro electricista. Quiero aclarar que esa es mi profesión, y esto lo necesitaba para un contrato que le había salido. El contrato era en una finca que quedaba a orillas de la vía La Concordia, una vía muy importante entre la costa atlántica. Esta finca se llamaba Finca Megua, ubicada en el corregimiento de Pital de Megua a unos 15 minutos del municipio de Baranoa, Atlántico. Hoy día, esa finca es un parque temático con animales y actividades educativas para los niños. Cuando mi amigo Aldemar y yo llegamos a la finca para comenzar con el contrato de reparar y cambiar las instalaciones eléctricas, nos encontramos con una finca abandonada y muy descuidada. La cuidaba un muchacho llamado Jacobo, con su esposa y sus 2 niñas. La finca había sido propiedad de un guajiro que en esa época estaba metido en negocios de la bonanza marimbera, la época de oro del negocio de envío de marihuana a Estados Unidos. Esa finca tenía caletas en 2 cuartos que se encontraban en el segundo piso de la casa, y en la parte de atrás de la casa había un cuarto con rejas de hierro y anillos de hierro en una pared, como para colgar hamacas, pero todos en una sola pared, algo que nos pareció muy extraño. Ese cuarto parecía más un calabozo que un cuarto para herramientas o algo así. Viejo Howard, te cuento que desde que llegamos sentimos que la casa tenía un ambiente pesado.
sumado a la poca iluminación que tenía porque los vigilantes que cuidaron aquella finca cuando el gobierno se la compró a este guajiro se robaron los cables de las conexiones eléctricas, obviamente por el valor del cobre. Ese primer día en la finca le dije a mi compañero Aldemar: viejo Alde, lo primero que vamos a hacer es poner la iluminación exterior en la casa. No me gusta para nada esta oscuridad en medio de este monte y alejados de la ciudad. Y así fue. En cuestión de 4 días la casa estuvo iluminada de manera temporal mientras hacíamos el trabajo definitivo. Nosotros dormimos en los cuartos del segundo piso por temor a las culebras, las cuales podrían entrar por las rendijas de las puertas del primer piso. Mi compañero Aldemar y su primo Arsenio dormían en hamacas, mientras que yo improvisé una cama con unas gavetas de un closet y un colchón de campaña. En algunas noches sentíamos inquietos a los Doberman que tenían allí en la finca, pero pensábamos que eran animales salvajes que los inquietaban. Y yo pensaba que si eso era verdad, lo de las brujas y los espantos en las fincas y zonas rurales, sobre todo en las noches cuando íbamos a dormir, eso me rondaba mucho en la cabeza. Una vez, hablando con unos muchachos que fueron a trabajar en las cercanías de la propiedad, nos enteramos que esta propiedad perteneció a Juan Cotes, un guajiro marimbero. Nos dijeron que allí se reunían muchos marimberos para hacer negocios y parrandas y que tal vez allí habían ajusticiado gente, lo cual me puso a pensar aún más. Nos quedábamos de lunes a viernes en la finca. El viernes en la tarde nos íbamos a nuestras casas en Barranquilla y regresábamos a la finca el lunes por la mañana. Un lunes, al regresar de la ciudad, Jacobo, el muchacho que cuidaba la finca, nos contó que el grupo de señores que habían venido desde Piojo Atlántico para reparar los kioscos de palma de la finca no los dejaron dormir ese fin de semana. Les azotaron las puertas y unos escritorios que estaban en los cuartos del primer piso. Supuestamente una bruja, según ellos mismos contaron. Otro fin de semana, mientras ellos dormían en ese mismo cuarto, una culebra mapaná se metió entre ellos y se acomodó debajo de la cama improvisada de palma que hicieron en el piso para dormir durante su estadía en la finca. Aldemar, Arsenio y yo les preguntamos sobre sus incidentes y ellos nos dijeron que sí, que todo fue cierto y que no veían la hora de terminar el trabajo de los kioscos para irse a su pueblo. Se veían muy asustados y preocupados al contar todo esto. Esos hechos me preocuparon un poco, y lo mismo a Arsenio, nuestro ayudante y primo de Aldemar, quien me dijo: vea, viejo Aldemir, yo cuando presté servicio militar vi cosas y escuché historias de brujas y apariciones. Mire que todo eso es muy cierto. Aldemar, por su parte, era más incrédulo. Él decía que todo eso eran inventos de esos señores que venían de Piojó, que eran gente de pueblo con muchos agüeros y creencias en mitos. Jacobo también decía que en algunas noches él y su señora habían sentido movimientos y ruidos raros, pero que nunca habían visto apariciones o algo por el estilo. Ellos dormían en un cuarto al fondo de la casa que, a mi parecer, no era muy confortable espiritualmente hablando. Bañarse en esa finca era toda una aventura, ya que los baños de la casa no estaban funcionales al 100%. Todas las mañanas teníamos que ir a un juagüey artificial que construyeron para recoger agua de lluvia. Esto quedaba bastante retirado de la casa. Había que caminar un buen trecho y bajar una loma de mediana dificultad. Los perros Doberman nos acompañaban todos los días temprano en esa tarea del baño. Nos bañábamos solos en la mañana y en la noche nos quedábamos en el clásico, o baño de policía entre comillas, como le decíamos en la costa, que es lavarse solo la cara y los brazos en lugar de una buena ducha. Una noche, alrededor de las 8:30 a 9:30 de la noche, Aldemar tuvo el afán de ir a buscar agua a ese sitio, porque se sentía muy sucio, a lo cual yo le respondí: ¿ya viste la hora que es? Vas a buscarte una picadura de culebra u otra cosa peor. Aquí no hay esposa ni novia que nos vaya a oler. Mejor acuéstese así y evitamos accidentes o una mala hora, como le decimos en la costa, a buscarse un problema sin motivo. Aldemar insistió y me tocó acompañarlo. Yo le dije: yo llevo la lámpara recargable y el machete, tú carga la olla, y salimos rumbo a buscar el agua. Bajamos al juagüey y mientras Aldemar llenaba la olla, yo sentía que algo se movía en el suelo justo detrás de mí. Empecé a apurar a Aldemar, pero él con calma seguía llenando la olla. Yo buscaba lo que se movía entre la maleza.
que no era densa y se podía ver claramente el suelo. Además, no había viento que moviese las escasas hierbas de la orilla del Huawei. Seguía apurando a Aldemar y no dejaba de alumbrar con la lámpara fluorescente, aquello invisible que movía las hierbas como si se tratase de un gato jugando y revoloteando. Yo seguía listo con el machete y apurando a mi amigo. Al empezar a subir la loma para regresar a la casa, noté que aquello nos seguía a nuestro lado mientras caminábamos por el estrecho caminito que iba hasta la casa. Aldemar no vio nada porque llevaba una olla bien grande sobre su cabeza, algo así como las africanas cargando sus cosas, y él estaba preocupado por no derramar el agua. Eso nos siguió hasta la parte del camino donde las luces exteriores de la casa alcanzaban a llegar. Cuando llegamos, le conté a Arsenio lo ocurrido. Él me vio un poco asustado y me dijo: ¿Vio, viejo Alde? ¿Qué le dije? Esa es mala hora o la hora de las brujas. A lo que yo respondí: mañana tu primo Aldemar va solo porque yo no voy más por allá de noche. Arsenio dijo: ni yo tampoco. Si hay que buscar agua, vamos antes de las 4 de la tarde, que todavía hay luz solar. El contrato se terminó antes de Navidad. Una mañana, en los primeros días de enero, eran como las 8:30 de la mañana cuando Aldemar llegó a la casa de mi mamá y preguntó por mí. Mi mamá le dijo que estaba durmiendo y él le respondió que lo llamaron avisándole que en la finca Megua había un problema eléctrico y que necesitaban que fuéramos a ver qué pasaba. Yo me levanté, me duché, me arreglé y salimos a ver qué era lo que pasaba. Cuando llegamos a la finca vimos que una cañuela del poste donde estaba el transformador de la finca se había volado por una tormenta eléctrica esa madrugada. Yo le dije a Aldemar que debían llamar a la compañía eléctrica para que repararan el daño, que eso no era nuestra incumbencia. Aldemar me convenció de que podíamos arreglarlo y que nos pagarían por esa reparación, lo cual dudaba porque nos pagaron el contrato a los empujones. Aldemar verificó que no había energía en la subestación de la finca. Yo me subí en la escalera para poner un aislador entre unas líneas que iban a la subestación y cuando estaba poniendo el separador entre las líneas de cobre, me quedé pegado con los cables entre mis manos, gritándole a él que se quitara para tirarme y liberarme de morir electrocutado. Toda mi vida pasó por mi mente en milésimas de segundo y pensé: aquí voy a morir lejos de mi familia y sin conocer los Estados Unidos. Pensé tantas cosas, Howard. Cuando me tiré, lo primero que hice, todo tembloroso, fue revisarme buscando quemaduras, con el corazón latiendo a 1000 y casi llorando. Pegué un grito por el viejo hijueputa ese, refiriéndome al ingeniero que estaba trabajando allí y que nos había llamado. Nunca más volví por allá, perdí contacto con Aldemar y Arsenio, y hasta el día de hoy me pregunto qué pasó ese día. Yo vi a Aldemar verificando que todo estaba seguro para trabajar y de repente hubo una energía eléctrica donde el fusible se había quemado y no podía haber conductividad. Estoy seguro de que esa finca tiene algo oscuro, algo dando vueltas por ahí. Quién sabe a cuántos ajusticiaron o torturaron allí y los enterraron en esos montes de la finca. Después te envío otros relatos que le pasaron a otros amigos y familiares. Puedes acomodar el relato a tu discreción y usar mi nombre. Gracias por tu apoyo y espero que este relato te sirva algún día para tus videos. Desde South Carolina apoyo el misterio de Colombia. Buen día, Howard. Espero que estés bien como lo estoy en estos momentos. El siguiente correo es para relatarte lo que nos contó el comandante del pelotón de esos tiempos cuando presté mi servicio militar. Esto fue en la base Santa Rosa y la base Relámpago en el páramo del Sumapaz. Nos contó varias historias, por ejemplo, que en la escuela militar José María Córdoba se veía que un teniente llegaba a recibir relevo en un punto específico y que de un momento a otro él ya no estaba, se desvanecía. La historia de este teniente es que lo desvivieron cuando se dirigía a recibir centinela, quedando con el compromiso de cumplir con ese deber. Otra historia fue que en esa misma base había un soldado que estuvo antes de nosotros. Estaba prestando su turno de centinela a las 2:30 de la mañana en la garita y a él se le dio por sentarse en su silla táctica y comenzó a quedarse dormido.
cuando escuchó que le dijeron al oído: «Centinela, no se duerma». Él se levantó muy asustado porque de pronto estaban pasando revista, pero lo raro era que miró por todos los lados alrededor de la garita a ver si el que le dijo eso estaba escondido por ahí, pero no había nadie. Entonces él se acordó de que en esa garita un francotirador desde la montaña mató a un soldado que se estaba fumando un cigarrillo. En esa garita no dejan que ningún centinela se duerma. Ese soldado no permite que nadie duerma mientras esté prestando su guardia. En esa base se mató un soldado anterior a mi contingente. Allí estaba la cruz donde el soldado se disparó. Su historia es que él vendía garrajerías guardando sus ganancias para luego enviárselas a su casa. Así pasaron varios días hasta que un día fue a buscar el dinero y se dio cuenta que algún compañero le había robado todo. El difunto puso el grito en el cielo y le dijo al comandante del pelotón que le habían robado todo su dinero. El comandante formó a todo el pelotón y les dijo que le devolvieran la plata al soldado, que él la necesitaba para enviársela a su mamá. Y ni así le quisieron devolver la plata, quizás porque ya se la habían gastado, pero bueno, se acabó la formación y el comandante dejó castigado a todo el pelotón, como dicen por allá. Por una pagan todos. Pero el soldado quedó muy decepcionado, con un nudo en la garganta, esperó a que todos se descuidaran y se fue a otra montaña, la cual quedaba a 10 minutos donde se buscaba la señal para llamar a nuestras casas. Pues yo creo que él se fue para allá a llamar a sus padres. Mientras tanto, en la base Relámpago, donde estaban los demás, escucharon un disparo hacia la montaña donde se buscaba la señal. Inmediatamente todos se fueron hacia allí a ver qué había pasado. Cuando llegaron se encontraron con la escena más terrorífica que podían haber visto. El soldado había accionado su arma, disparándose en la cabeza con el fusil de dotación mientras se encontraba sentado, dejando su cabeza destrozada, todo por el robo que le habían hecho a algunos de ellos. Otra historia que me ocurrió allá fue que ya pasadas las 10 de la noche, estábamos en un dispositivo como de 3 horas, cuando vemos que se ilumina todo el ambiente por unos segundos, como cuando prendes un bombillo en la habitación oscura y luego la apagas muy rápido. Eso fue muy extraño. Howard, otra historia que nos contó el comandante de aquel entonces fue que donde él vivía, un vecino tuvo una experiencia una noche como a las 9 de la noche. Un día llegó a su casa una muchacha a golpear la puerta. Él atendió y ella le dijo: «Disculpe, ¿me podría regalar un poco de agua?». Él le sirvió agua en un vaso desechable y se lo pasó. Vio que la muchacha se lo llevó. Así pasó el tiempo y él ya estaba organizándose para dormir cuando escuchó que golpearon la puerta nuevamente, ya siendo como las 10 de la noche. Llega la misma muchacha. Él como que ya no quería abrir porque no distinguía quién era esa persona, pero ella insistió. Bueno, él abrió y la muchacha le pidió agua de nuevo. Él volvió a servirle agua desde el grifo en un vaso desechable. Entre sus pensamientos, él llegó a pensar: «Qué rara esa muchacha». Le pasó el vaso, pero ella se lo llevó sin tomarlo. El señor cerró la puerta, acomodó todo en su habitación y se acostó, pero no podía dormir. Se quedó pensando en la mujer, preguntándose por qué no se tomaba el agua y a quién se la llevaría. Y así fue como, cuando llegó a golpear la puerta por tercera vez, se levantó rápidamente, decidió enfrentarse a ella, abrió la puerta y ella de nuevo le dijo: «¿Me podría regalar agua?». Y esta vez, sin traer el vaso anterior, el señor se dirigió a la cocina, sacó un nuevo vaso, lo llenó desde el grifo y se lo pasó a la muchacha. Ella dio las gracias, dio media vuelta y se fue. Cuando el vecino le dijo: «Disculpe, señorita, ¿por qué ha pedido tantas veces agua? ¿Y para quién es, si usted no se la ha bebido acá?». Y ella respondió: «Sí, señor, lo que pasa es que me están velando allá y no me han dado ni una gota de agua». Y siguió su camino. Cuando el señor escuchó esas palabras, se dio cuenta de que la mujer ya no estaba por ningún lado, quedando helado al darse cuenta de que había estado interactuando con un difunto todo este tiempo. Howard, estas son mis pequeñas historias. Espero que sean de su agrado. Le agradezco por tomarse el tiempo para leer nuestras historias. Yo apoyo el misterio de Colombia. Estuve viendo algunas historias de su canal y quiero contar la mía.
Hace unos años mi mamá estuvo en la clínica porque casi pierde a mi hermana en su embarazo. Duró bastante en la sala de espera y como no la atendieron, decidió levantarse y buscar un médico. En el corredor de la sala de urgencias se encontró con un muchacho que se presentó como el doctor Ángel. Él le dijo: «Mamá, no se angustie, ya vienen a ayudarla, siéntese aquí», señaló un consultorio. Al rato pasó un ginecólogo y le preguntó por qué estaba ahí. Ella le dijo que estaba sangrando mucho y no sentía al bebé. La pasaron de inmediato a una camilla y le pidieron esperar. Nuevamente pasó el doctor Ángel y le dijo que ella y su bebé iban a estar bien, que tuviera fe. Efectivamente, cuando hicieron la ecografía todo estaba bien. El sangrado se detuvo y aunque tuvo que permanecer varios días en la clínica, mi hermana nació sin complicaciones. De vez en cuando pasaba el doctor Ángel a saludarla, diciéndole que solo pasaba a chequear que estuviera bien. Ella le preguntó a su médico por el doctor Ángel para agradecerle su ayuda, pero el ginecólogo le dijo que no había ningún doctor con ese apellido en la clínica. Mi mamá solo pensó que podía haberse confundido y dejó pasar eso. La historia no terminó ahí. Como 15 años después, mi madre estuvo hospitalizada por una fractura en el brazo. Era una clínica donde practicaban estudiantes de medicina. Una mañana el ortopedista pasó con 3 estudiantes haciendo su ronda. Revisaron el yeso que tenía mi mamá y dijeron que todo estaba bien. Salieron y nos quedamos las 2 hablando un poco, mientras pasaba el efecto de la anestesia. Al rato entró un médico joven y nos dijo que pasaba para saber cómo iba todo después de la cirugía. Yo le dije que todo salió bien, nos sonrió y dijo: «Pasaba a chequear», y después se fue. Mi mamá se quedó sorprendida, pensando que ya había visto al doctor. Me pidió que lo alcanzara y le preguntara su nombre. Salí, pero no lo vi en ningún lado. Me acerqué al cubículo de los médicos y no lo encontré. Le pregunté a uno de los practicantes que entró con el ortopedista si sabía quién era ese médico y me dijo que solo habían 3 residentes y ninguno era como el que yo describí. Tampoco la jefa de enfermería conocía a nadie con esa descripción. Cuando volví a la habitación, mamá me contó lo que le conté al inicio y nos dijo a mi padre y a mí que estaba convencida de que el doctor Ángel era realmente su ángel guardián y siempre la estaba cuidando. Y yo así le creo. Yo no vi al doctor Ángel la primera vez, pero mis padres sí, y lo describieron igual que ese médico joven que vimos. Los ángeles existen y caminan entre nosotros. Si llegas a contar mi historia, por favor avísame cuando la publiques, pero no menciones mi nombre, por favor. La verdad, no sé si has pensado en hacer o ya has hecho un video sobre la localidad de Kennedy, pero bueno, ahí te va mi historia. Quiero aclarar que en esos momentos tenía entre 10 y 11 años y también quiero aclarar que soy de la localidad de Kennedy, Roma Class. En esos momentos estaba esperando a la vecina para que me recogiera del colegio, ya que según mi abuela me había comentado que vendría ella porque mi abuela no quería recogerme. En esos momentos yo era la única niña que quedaba esperando. Para no alargar mucho la historia, llegó mi abuela, quien estaba confundida ya que, como dije anteriormente, la vecina vendría por mí. A lo que ella me recogió, le pregunté por qué vino ella si según mi abuela no iba a venir por mí. Ella no me respondió nada y no le tomé mucha importancia a mi pregunta, ya que cambió de tema y listo. En el camino me comentó que uno de los reparadores de electrodomésticos, al parecer, habría sufrido un accidente pasando el semáforo. Mi abuela se notaba muy angustiada y no muy segura de lo que había dicho, ya que ese reparador era un conocido de mi abuela. Con curiosidad le pregunté si aún seguía el cuerpo ahí y si podíamos verlo. Mi abuela, un poco desconfiada, aceptó para ver. Quiero aclarar que mi colegio quedaba a 2 cuadras del semáforo. Cuando llegamos comenzamos a escuchar muchos rumores. Mi abuela, muy confundida y curiosa, preguntó qué había ocurrido. Una de las personas respondió que una señora estaba cruzando, que se le cayó una moneda y al ir a recogerla una tractomula no la vio y la atropelló aplastándole la cabeza. Después de eso mi abuela se alivió un poco, pero también se preocupó por lo que escuchó, ya que ella era una conocida del barrio. Para mí no fue muy creíble, ya que, como comenté,
Habían rumores y no se sabía cuál era el verdadero, porque unos decían que ella fue a recoger la moneda, otros decían que era una persona que vendía algo o que no alcanzó a cruzar. También quiero recalcar que en ese momento el cuerpo estaba tapado porque estaban esperando al CTI. Me quedé con mi abuela esperando y escuchando un montón de cosas. Y para no alargar más la historia, llegó el CTI y cuando quitaron la bolsa del cuerpo, la verdad es que me quedé traumada. Como algunos podrían imaginar, su cabeza estaba completamente deshecha. La verdad es que en este momento, cada vez que lo recuerdo, me trauma muchísimo. Al final nos fuimos para la casa. Me quedé tan traumada que no podía dejar de pensar en eso. A la mañana siguiente recuerdo que ya había olvidado lo que había ocurrido la noche anterior. Mi abuela y yo salimos un rato a hacer unas vueltas. Cuando íbamos en la mitad del semáforo donde ocurrió el accidente, miraba el lugar de la escena y recordaba lo que pasó. Mi abuela, al voltear a verme, recordó lo de ayer y lo mencionó. Yo, ya traumada y asustada, no le había dicho nada, pero cuando el semáforo se puso en verde, sentí una mano en mi hombro. Me asusté porque al principio pensé que era alguien, pero cuando me volteé no había nadie. En ese momento me asusté aún más. Después de eso, cada vez que lo recuerdo, siento que algo me ve. Y más que todo en las noches, cada vez que duermo sola, siento una presencia que siempre me dice que es esa señora. En fin, lo siento si no me expliqué muy bien o si la historia fue muy larga, pero yo apoyo el misterio nacional. Soy nueva seguidora de tu canal. Empecé a escuchar tus historias por pura casualidad hace un par de meses. Tengo 36 años y vivo en Bogotá, en el sector de Bosa. La historia que quiero contarte es personal y ocurrió alrededor del año 2000. Yo tenía unos 9 o 10 años cuando nos mudamos a Bosa. Antes vivíamos en Kennedy. Nos trasladamos a una casa que mi mamá había comprado en ese tiempo, una de esas viviendas nuevas construidas en ladrillo dentro de un conjunto residencial. En ese entonces vivíamos solas. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana y cuando ella nació, con el tiempo mi mamá tuvo que volver a trabajar. Así transcurrían nuestros días, siempre fuimos muy solas, mi mamá no tenía muchas personas con quien dejarnos, así que casi siempre nos quedábamos solas en la casa. Como yo era la mayor, me tocaba cuidar de mi hermana. Cuando mi hermana creció un poco, más o menos a los 5 o 6 años, empezamos a ver en la sombra de la sala la figura de un hombre con un sombrero negro. Parecía bastante alto porque tenía las piernas muy largas y siempre estaba sentado en la esquina del sofá. La luz de la calle entraba por la ventana, proyectando sombras en la sala y nosotras alcanzábamos a ver esa parte de la casa desde la cocina. Muchas veces, como cualquier niña, nos entreteníamos viendo la televisión o jugando y dejábamos las tareas del hogar para lo último. Mi mamá era muy exigente y nos pedía que organizáramos la casa, pero terminábamos bajando a la cocina, que estaba en el primer piso, a ordenar tipo 10 o 10:30 de la noche. Fue entonces cuando empezamos a notar la presencia de aquel hombre. Al principio pensé que era solo mi imaginación, así que no dije nada. Después de todo, yo era la mayor y debía proteger a mi hermana. Yo veía a esta persona sentada en la esquina del sofá. Siempre llevaba un sombrero negro. Nunca le vimos los ojos, solo se distinguía la sombra. Además, estaba sentado de una forma en particular. No sé si puedas imaginar a un hombre con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, pero algo abierta. No sé si me logro hacer entender. Y su brazo derecho siempre estaba estirado sobre el descanso del sofá. Siempre lo veíamos y yo trataba de hacerme la loca. Decía, Dios mío, acompáñame. Siempre hemos sido muy creyentes, así que intentaba arreglar la cocina, lavar la loza lo más rápido posible y subir enseguida. En varias ocasiones vi sombras pasar. Al principio creía que era mi cabello, porque lo tenía largo, entonces trataba de recogerlo para evitar confundirme con esas sombras o con mi propio cabello, pero aún así lo seguía sintiendo. Eso pasó mucho tiempo. Hubo una vez en particular en la que bajé a arreglar la cocina y le pedí a mi hermana que me acompañara y me ayudara, porque las dos teníamos que organizar la casa. Ella era mucho más pequeña que yo, así que más rebelde decía, yo no quiero bajar.
Cuando bajé a la cocina, de repente vi una sombra que pasó desde el baño hacia la escalera, desde el primer piso hacia una parte de la escalera que quedaba oculta, así que desde la cocina no se alcanzaba a ver toda, solo el inicio. Pensé que era mi hermana jugándome una broma porque vi muy clara la sombra corriendo desde el baño hacia la escalera. Entonces empecé a decirle: ya no me molestes más, china cansona. Mi mamá trabajaba hasta muy tarde y en varias ocasiones sentimos cómo abrían la puerta. Se escuchaba la llave entrando en la cerradura, girando para quitar el candado, luego la puerta abriéndose y cerrándose con un ruido fuerte. También oíamos pasos subiendo la escalera y justo cuando llegamos al segundo piso se detenían. Siempre esperábamos escuchar a mi mamá. Una vez yo estaba despierta y escuché toda esta secuencia y pregunté: ¿Mami? Pero nadie contestó. Me asomé hacia la escalera y no había nadie. Desde el segundo piso podía ver hasta donde terminaba la escalera en el primer piso y no había nadie. Entonces me encerré en el cuarto con mi hermana y me pegué a la puerta. En el piso me senté a llorar y a pedirle a Dios que me ayudara, que por favor llegara mi mamá. Cuando mi mamá finalmente llegó, me encontró en un mar de lágrimas. Y eso pasó durante muchos años, y una de las últimas veces que tuve una experiencia fue realmente fea, y esto ya grande. Yo me acuerdo, tendría unos 14 o 15 años aproximadamente, y ese día estaba en el comedor de la cocina, que da a la escalera del primer piso. Estaba recostada hacia la escalera y sentí como si alguien me soplara en el oído izquierdo. La verdad, fue una sensación realmente miedosa. Quedé pálida, mi hermana estaba ahí conmigo. Lo que hice fue gritar y correr hacia donde estaba ella, pero nunca supe qué pasó. Al final, todas estas cosas se las empezamos a contar a mi mamá en algún momento, cuando ya sentíamos mucho miedo, y mi mamá nos confesó que ella también veía cosas, pero que nunca nos había dicho nada por no asustarnos. Lo que no sabía era que a nosotros ya nos estaban asustando demasiado. En algún momento pedimos ayuda a un sacerdote que conocíamos. El sacerdote fue a la casa, hizo una oración y por medio de otras personas también fue un grupo de oración. Hizo una oración bastante fuerte y nos dijeron que sentían cosas en la casa. Después de esa oración tan fuerte nunca más volvió a pasar. Sin embargo, queda la sensación de que esas cosas aún pasaban en la casa. Ya han pasado muchos años desde eso, pero mi mamá aún vive en la misma casa con mi hermana y yo ya tengo mi hogar, que está relativamente cerca de esta casa. Hablando con mi esposo, en esa época él era mi novio, me decía que le daba miedo entrar a mi casa, porque mi casa era muy oscura y en efecto, como te dije antes, era gris, así que no había mucha luz. Además, no sé, pero parece que el piso gris absorbe la luz, no sé, algo así lo siento yo, entonces se ve bastante oscuro. Él me decía que le daba temor llegar a la casa porque sentía algo pesado, algo negativo. Tiempo después supimos que esas casas, esos conjuntos, fueron construidos en lo que antes eran potreros de boza e incluso humedales que llenaron y que luego usaron para hacer viviendas de interés social. Incluso en una de las casas cercanas a nosotros había una amiguita que vivía allí y nos contaba otra historia que ocurría en su casa. Ella tuvo la oportunidad de remodelar su casa y el piso de la escalera era de madera, pero la estructura de la casa, como todas las demás, era igual, todas se veían iguales por fuera. Ella decía que a cierta hora de la noche se escuchaban unos gritos, alguien subía corriendo por las escaleras y, como te mencioné, siendo de madera se escuchaba muy fuerte los pasos. Alguien subía hasta el segundo piso, gritaba desesperada, se caía un vaso y se escuchaba como se rompía en el piso, y luego alguien rodaba por las escaleras. No sé cómo más describirlo, pero nunca lo llegué a escuchar, aunque le creí completamente debido a lo que nosotras vivíamos en nuestra casa. Y eso es todo. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio de Colombia. Hola Howard, te cuento mi historia. Cuando tenía como 8 años fuimos a visitar a mi abuela y recuerdo que pasábamos el tiempo con un amigo que vivía justo al lado de ella. La cosa es que estaba con mi amigo y me mostró una estampilla de la Virgen María. Él me dijo, ya vengo.
y yo recuerdo que me quedé mirando la estampilla, pero así muy fijamente, y me concentré mucho. Al cabo de unos minutos pude ver que alrededor de la estampa se puso una bruma gris y recuerdo que la Virgen María me habló. Yo no lo podía creer, veía cómo la estampa de la Virgen movía sus labios y fue tanta la impresión de ver cómo se movía que no puse atención a lo que me decía. Cuando ya se quedó quieta, es decir, cuando ya no habló más, recuerdo haber pensado: de grande tengo que hacer algo muy importante. Al día de hoy no recuerdo qué fue lo que me dijo. Con las personas que he hablado o con las que he podido hablar del tema me dicen que esos mensajes no son directamente para mí, sino más bien para mi espíritu. Gracias por narrar mi corta historia. Un abrazo y yo apoyo el misterio nacional. Esto pasó en el Cerro Quitasol en Medellín. Esta es una historia que ocurrió hace bastante tiempo. No es la gran cosa, pero no esperaba tener la oportunidad de contársela. Formo parte de un grupo de jóvenes y ese día fuimos de campamento. Llegamos, nos acomodamos y al rato ya era de noche. Nos reunimos para escuchar historias de terror y el jefe a cargo, es decir, el adulto responsable, nos contó que sabía cómo abrir un portal para ver a los espíritus de quienes habían muerto en cualquier lugar. Nosotros no le creímos, pero nos dijo que una vez lo abrió y vio a una familiar ya fallecida. Muchos, por curiosidad, le pedimos que abriera el portal y tras pensarlo un poco accedió. No sé cuál fue el procedimiento específico, pues me asusté y me fui a dormir. Sin embargo, minutos después escuchamos unos gritos. Eran los muchachos que estaban con el jefe abriendo el portal. Estaban llorando y le suplicaban que lo cerrara. Dijeron que habían visto a un bebé con un vestido blanco. Se cuenta que en este lugar mataron a un bebé y a una señora también. Y es muy curioso, pues por lo que me han dicho, estos espíritus se ven como personas normales transitando por el lugar y no hacen daño. Es como viajar a otro plano, mejor dicho. Y eso es todo. Gracias por leer mi historia y yo apoyo el misterio nacional. Howard, ya tuve la oportunidad de contarte una historia que le pasó a mi hermana y ahora quiero compartir otra que ocurrió cuando yo tenía 10 años. Fue a mediados del 2014, estábamos en la finca y todos nos disponíamos a dormir cuando de la nada escuchamos un disparo justo detrás de la casa. Cabe aclarar que la casa era de tablas. Todos nos levantamos asustados, especialmente yo, porque el sonido pareció provenir justo detrás del cuarto donde yo dormía. Nos pareció muy extraño ya que en esa zona no había enfrentamientos entre grupos armados, o al menos no de noche. La gran mayoría ocurría de día. Además, era un lugar donde no se cazaban animales. Mi abuelo salió a revisar si por descuido había dejado la escopeta afuera y algún animal la había movido, provocando así el disparo, pero nada, Howard. Ni escopeta, ni enfrentamiento, ni rastro alguno de que pudo haber causado ese estruendo. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que pasó esa noche. Sé que no es una historia terrorífica, pero sí fue una experiencia muy extraña. Te agradecería que contaras esta historia de forma anónima en uno de tus videos. Yo apoyo el misterio colombiano. Resulta que en pandemia, con todo lo que esta trajo, hubo algo que dentro de lo que podría decirse se disfrutó, fue el tiempo libre, algo imposible de tener en la cotidianidad. En ese tiempo se me ocurrió aprender el Padre Nuestro en arameo. Me gustaba escucharlo, cantarlo, oírlo, me parecía difícil, pero lo intentaba. Me daba calma y paz. Un día subí a la terraza, me acosté en el suelo sobre un tapete y me recosté con mi gata. El cielo estaba hermoso, súper despejado, hacía sol y habían pocas nubes. Escuché el Ave María y luego pensé, pues escuchemos el Padre Nuestro en arameo. Lo busqué con la letra en arameo para recitarlo. De repente, Howard,
Mientras lo escuchaba con los audífonos, vi cómo en las nubes comenzaba a formarse la figura perfecta de un hombre de nariz aguileña, barba, cabello rizado, pómulos pronunciados y ojos muy profundos, similar a un rostro palestino. Mientras lo observaba, empecé a llorar y le pedí a Dios que mis lágrimas no me impidieran seguir viendo aquello. Su rostro era perfecto, sin embargo, cuando comenzó a desvanecerse, parecía tornarse un poco más imponente o incluso siniestro. No sé cuántos minutos o segundos pasaron. Estaba en shock. Jamás en mi vida había visto algo así. Lo extraño es que al año pasado estuve en Turquía, Capadocia. El guía comentó que allí se escondió la Virgen huyendo de los romanos. En ese lugar no se puede tomar fotos, pero cuando miré al techo, vi 6 ángeles formando un círculo y encima de ellos un 7º ángel. Lo impactante fue que ese rostro era el mismo que vi aquel día en el cielo, una cara larga y alargada, delgada, con pómulos huesudos y ojos redondos. No sé por qué tuve la oportunidad de ver lo que yo creería que fue el rostro de Jesús. Lo que sí puedo decir es que experimenté una inmensa calma y una alegría que jamás había sentido. Era como si volara escuchando ese hermoso canto y viendo algo increíble en el cielo. No sé qué campo activé al escucharlo, pero desde ese día me da un poco de miedo hacerlo y ya no lo hago con tanta frecuencia. Espero que mi historia sirva, tal vez existan más relatos similares sobre cantos o cánticos sagrados. Por favor, mantén mi nombre en reserva. Un abrazo y yo apoyo el misterio nacional. Gracias. Hola Howard, mi nombre es Heidi, puedes decir mi nombre sin ningún problema. Mi historia es sobre mi mamá, mi padrastro y mi hermano. Todos vivimos en un apartamento encima de un hotel y al principio no había pasado nada paranormal. Solo sabíamos que tiempo atrás un señor había muerto allí tras ser apuñalado. En pleno 2020 las cámaras del hotel estaban funcionando y comenzaron a captar ruidos extraños. Llantos de bebés y el sonido de cámaras moviéndose, pero nunca se veía nada. 2 semanas después empezamos a notar sombras y ruidos cerca de las cámaras, pero de un momento a otro todo cesó. Una semana antes de la reapertura del hotel, mi hermano y yo encontramos una hoja de vida de la persona que había muerto allí. Lo extraño era que el documento estaba en perfecto estado, a pesar de que el hombre llevaba años de fallecido, y esa hoja de vida no había estado en el lugar momentos antes. Mi padrastro y mi mamá la llevaron a la policía para que le agregaran al caso. Es importante aclarar que para ese momento mi mamá ya había comprado el hotel, pero este suceso ocurrió después. Poco tiempo después, una mujer llegó al hotel diciendo que leía las cartas. No le prestamos mucha atención al principio, pero se hospedó en una habitación recién renovada. Un par de horas después bajó pálida y asustada, diciendo que había entrado en trance. Lo más impactante fue que encontró la misma hoja de vida debajo de su cama, pero esta vez rota. Aún la conservo y si quieres verla te la puedo mostrar. La mujer estaba aterrada y pidió cambiarse de habitación, lo cual pues aceptamos. Tiempo después, ella nos pidió permiso para hacer un ritual en aquella habitación. Mi mamá y mi padrastro accedieron y la señora de aseo la ayudó. Durante el ritual, la mujer afirmó que en esa habitación había muerto alguien. Lo más inquietante fue que, según ella, el espíritu del fallecido le dijo que la persona que lo había asesinado seguía en el hotel. Nos pareció extraño porque, según la policía, el asesino estaba en otra ciudad. Sin embargo, la mujer aseguró que la investigación policial estaba equivocada y que el crimen no había ocurrido como se pensaba. Luego salió del hotel y regresó con la policía, insistiendo en que se realizara un interrogatorio porque estaba segura de que el asesino seguía allí. Aunque al principio no le creyeron, el oficial cedió ante su insistencia. Durante el ritual, la empleada del hotel vomitó y se puso pálida. La mujer aseguró que quien vomitara posiblemente tenía algo que ver con el asesinato. La policía se llevó a la empleada para interrogarla, pero nunca nos contaron qué pasó después. Tiempo después nos enteramos de que la policía había investigado a la empleada
Descubrieron que ella había trabajado en el hotel antes de que mis padres lo compraran y que era muy reservada con su vida personal. En su casa encontraron fotos del hombre asesinado. Según su confesión, habían sido pareja en otra ciudad, pero tras separarse, él se mudó a este municipio porque tenía familia aquí. Ella sabía que él estaba en el pueblo y al conseguir empleo en el hotel, se reencontraron. El día del asesinato ella tenía el día libre y fue en ese momento cuando lo mató. Luego continuó con su vida como si nada y culpó a otra persona. Durante todo el caso ocurrieron sucesos paranormales en el hotel, luces que se encendían y apagaban solas, camas que se movían sin explicación y un olor fétido en la habitación donde ocurrió el crimen. Curiosamente, cuando la mujer fue arrestada y condenada, los fenómenos paranormales cesaron. Ojalá te guste la historia y puedas publicarla. Si necesitas la hoja de vida, puedo enviártela o lo que haga falta. Gracias por hacer este contenido. Me llamo Elizabeth Zapata. Quiero decirte que, primero, me gusta mucho lo paranormal, escuchar historias y misterios ocultos que tienen o que quizás no tienen explicación. Felicidades por ese trabajo porque sé que es muy cargado y pesado. Soy consciente de muchas cosas que han pasado, que he visto y que he presenciado. Te quiero contar 2 experiencias que me han marcado mi vida, de las cuales una de ellas es la primera vez que la cuento a alguien. Tengo 3 hermanos mayores que yo. A la edad de mis 14 años dormía con ellos en una pieza en camarotes. Mi papá nos traía películas de Disney en VHS para que nos quedáramos dormidos. Entre hermanos tuvimos un compromiso. El último que se durmiera debía mirar si los otros estaban realmente dormidos y esa persona apagaba el televisor. La pieza no tenía puerta ya que la entrada conectaba con la cocina y al frente de la entrada de la pieza teníamos un sofá grande. No habían luces encendidas, solo la luz de la luna que se reflejaba un poco en la cocina y la luz del televisor. Una noche fui la última en dormir. Al bajar las escaleras de la cama, ya que dormía en la cama de arriba de uno de mis hermanos, volteé a mirar hacia el sofá y vi a un hombre sentado con la cabeza agachada. Pensé que era mi papá. Cuando me dirigí hacia el sofá, creyendo que era él, esa entidad alzó la cabeza y comenzó a transformarse en otra cosa. Tenía cachos grandes doblados en curva, en los hombros tenía más cachos o puntas salidas, alas grandes y muy negras y parecía un ángel porque tenía alas. Sostenía una espada muy gruesa, con puntas o cachos salidos también de ella. Era muy alto y mostraba una sonrisa maquiavélica. Como 2 veces se le vio una luz, como cuando se ve fuego a lo lejos en la boca. Los músculos de esa entidad tenían algo raro que no pude identificar, como si fueran más cuerpos humanos dentro de la pierna. Es que era algo muy terrible, algo muy extraño. Grité y lo primero que hice fue despertar a uno de mis hermanos. Luego se fueron levantando mis padres y hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Encendieron la luz y yo seguía viendo a esa cosa. Les conté llorando, muy asustada, pero ellos no veían nada. Mis padres pasaban o traspasaban esa entidad para decirme: «Ay, no hay nada, deja de soñar». Ellos no veían nada. Algunos se enojaron conmigo, otros me creyeron. De repente, esa cosa alzó la espada riéndose como si fuera a matarnos con ella. Y yo gritaba: «¡Los va a matar, los va a matar! ¡Quítense de ahí!». Mi mamá, muy asustada, me dijo: «Hija, vámonos para la cama, cálmese, ahí no hay nada». Y esa cosa desapareció. Cuando desapareció, uno de mis hermanos, que estaba enojado porque le había interrumpido el sueño, dijo: «Uf, huele ahora como a hierro o a cobre». Y mi papá dijo: «No, eso es olor a azufre». No supe qué sería. Todos estábamos en los 5 sentidos y tuve que dormir bastante tiempo en la cama con mis papás del susto. Ahora aquí va mi otra experiencia. Casi toda mi familia nació en La Ceja y Andes, Antioquia. Todas mis vacaciones de colegio las pasaba con mi abuela y mis tíos, aunque tuvimos varios años viviendo en esos lugares por situaciones económicas de escasos recursos. Esta historia no la he contado a nadie. Yo estaba en los Andes, iba con un tío y una prima a traer bananos y debíamos cruzar una quebrada muy bajita.
Las veces que pasaba esa quebrada veía el agua a cierta distancia que chispoteaba en línea recta, como si pasaran personas o caballos una detrás de la otra, pero no veía nada. Cuando terminábamos de pasar desaparecían, como si pasaran al otro lado, y el agua volvía a quedar normal. Las veces que vi eso, le preguntaba a mis familiares, pero ellos me decían: no, nunca hemos visto eso. De pronto, como estás a cierta distancia, el agua se ve de ese modo por la perspectiva, como si alguien la moviera o la estuviera cruzando, pero por ahí no ha pasado nada raro. Bueno, yo me creí lo que me decían y sin embargo me ponía a pensar en eso. Una vez íbamos mi papá, mi tío y un primo a buscar zonas donde posiblemente se pudiera ver conejos, ya que ellos cazaban. Debíamos cruzar la quebrada, estaba oscureciendo y vi de nuevo el agua de esa manera. Nadie observó nada y yo vi varias personas pasar la quebrada vestidas como si fueran indios, hombres, mujeres, niños, algunos con bultos, con ollas o algo así. Una mujer estaba embarazada. Me sorprendí porque llevaban unos trajes raros, prendas muy pequeñas, se les veía mucho la piel, las mujeres con el pelo largo y algunos hombres también, como si fueran indios. Algunos llevaban a sus hijos cargados en la espalda, con los bolsos raros. Le dije a mi papá: papá, mira a esas personas, y señalé, pero ellos no vieron nada. Entonces me quedé callada y lo que vi, cruzó la quebrada y siguió el camino. Cuando llegamos a la casa ya estaba de noche. Salí al patio de la finca y vi unas luces a lo lejos, en dirección a la quebrada. Eran luces blancas, rojas, azules, verdes y se escuchaban personas cantando en coro y sonidos con flautas. Era muy bonito, se sentía tranquilidad y eso sí lo escucharon varios familiares estando en la casa. Todos pensamos que era en otra finca, que habían llegado familiares o amigos a hacer una rumba, un cumpleaños o cosas así. Al día siguiente nos tocó a mi prima y a mí llevar almuerzos a los trabajadores de la finca que recolectaban café, junto con mi papá y mi tío. Al cruzar la quebrada ya no apareció nada de lo que yo vi. Nos tuvimos que ir por el camino que vi a las personas caminar, porque el otro lado tenía unos árboles caídos y para no perder tiempo, de repente escuchamos personas cantando y tocando flautas y tamborcitos. Mi prima me miró asustada y yo recordé lo de la noche anterior y ella dijo: eso debe ser una huaca o un entierro. Pero yo vi la tierra donde estábamos pisando. La tierra era de otro color diferente, amarilla. Pero bueno, no dije nada y seguimos el camino. Pasado un tiempo existió un run run que alguien se había encontrado un entierro justo donde yo vi la tierra diferente. Habían encontrado oro, una fortuna de vasijas, collares, etc. Y bueno, esta historia no la había contado porque he tenido muchas experiencias que a veces pues nadie cree. Muchas gracias por leerlo. Espero que sea bueno para publicar. Vivo en Medellín con mi esposo. Buena tarde. Si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.